Hola amigos, a continuación mostraremos el uso de nuestro aplicativo en Excel con macros para generar asientos contables de compras en forma masiva por cada comprobante y luego generar la plantilla de importación de asientos contables al sistema StarSoft. En esta primera hoja, que es de parámetros, vamos a crear los asientos típicos que una empresa puede realizar en relación a sus transacciones u operaciones de compras del día a día. Esta hoja de parámetros tiene la siguiente estructura: una columna para numerar el tipo de asientos en forma correlativa que la empresa utiliza generalmente en sus transacciones comerciales de compras, una breve descripción del asiento contable o el tipo del asiento, una glosa que va a ir registrada en el asiento contable con un máximo de 60 caracteres, el tipo de conversión en el caso de moneda extranjera, en este caso el tipo de conversión es venta, una columna para registrar la cuenta del pasivo, una columna para registrar la cuenta de gasto o la cuenta del activo, una columna para registrar la cuenta del impuesto, en este caso el IGB, y una columna para registrar la cuenta que no está grabada con el impuesto general a las ventas. La estructura de los asientos contables que registramos en esta hoja parámetros está basado en los asientos que registramos generalmente en las transacciones comerciales en la empresa. Un asiento típico es una compra de mercadería donde se utiliza la cuenta 60, 40 y 42. La cuenta 60 es la cuenta de gasto o cuenta de activo que va a registrarse en el debe. La cuenta 40 es la cuenta del impuesto o la cuenta del IGB que también se registra en el debe. Y la cuenta 42 es la cuenta de pasivo donde se registra el total de la deuda que va en el lado del haber. Entonces, en la hoja parámetros, la cuenta de gasto 60 va en el debe. Cuenta de gasto 60 va en el debe. La cuenta 40, que es el impuesto, se registra en la columna de cuenta IGB en el debe. Cuenta de IGB, cuenta 40 en el debe. La cuenta 42, que es la cuenta de pasivo, en el haber. Cuenta de pasivo 42 en el haber. De esta forma nosotros podemos crear más asientos en relación a las transacciones que realiza la empresa. Es importante mencionar que las cuentas que vamos a utilizar para el registro de los asientos contables por cada tipo de comprobante deben estar registrados en el sistema contable StarSoft. De lo contrario, al momento de hacer la carga, si estas cuentas no existen en el sistema, va a generar un error en la importación. Otro ejemplo de asiento contable es el asiento tipo 2 relacionado a devolución de mercadería. En este caso, el asiento contable sería la reversión del anterior asiento de compra. Utilizamos la misma cuenta 60, cuenta de gasto, pero ahora en el lado del haber. Cuenta de gasto 60 en el haber. La cuenta 40, cuenta de impuestos IGB, también en el haber. Cuenta IGB 40 en el haber. Y por último la cuenta 42, cuenta de pasivo en el debe. Cuenta de pasivo 42 en el debe. De esta forma se procede a la devolución de mercadería a través de una nota de crédito o también se puede utilizar para aplicar un descuento. La siguiente transacción, que es muy típica dentro de las operaciones de compras, pueden ser compras no grabadas, es decir, que no están afectas al IGB. Este puede ser un tipo de asiento número 3. El asiento contable sería el siguiente: cuenta no grabada, cuenta 65 en el debe, cuenta no grabada 65 en el debe y la cuenta de pasivo 42 en el haber. Cuenta de pasivo 42 en el haber. Otro tipo de transacción muy común también son las operaciones en las que hay una parte grabada y no grabada. Este tipo de asiento puede ser un tipo de asiento 4, compra mixta, y el asiento sería el siguiente: cuenta de gasto o activo, cuenta 65 en el debe, cuenta de gasto o activo 65 en el debe. La cuenta no grabada también puede ser otra 65 u otro tipo de cuenta en el debe. Cuenta no grabada 65 en el debe. La cuenta del impuesto, cuenta 40, cuenta del IGB en el debe. Cuenta del IGB, cuenta 40 en el debe.
Y por último, la cuenta 42, cuenta de pasivo en el haber. Cuenta de pasivo, cuenta 42 en el haber. Esta es la forma como debemos crear los asientos contables que la empresa utiliza en sus transacciones comerciales de compras. La plantilla solamente permite elaborar estos tipos de asientos contables con un máximo de 4 cuentas contables por asiento. No olvidemos que las cuentas que se muestran en este ejemplo son referenciales. Deben ustedes verificar en el sistema contable las cuentas que se utilizan en su plan de cuentas y reemplazarlas para crear sus propios asientos contables. En la siguiente hoja, Data, vamos a ingresar la información de los comprobantes de pago de los cuales vamos a generar sus asientos contables en forma automática y masiva. Los primeros parámetros a ingresar en esta hoja de data es el año y mes de registro de los comprobantes. En este caso, 2025-7. El subdiario por defecto para compras es 4 según el sistema contable. El correlativo de comprobantes o vouchers debe iniciar siempre en el número 1. Esto para llevar un control de los vouchers que se están registrando en el sistema. Si este día registramos 15 comprobantes, al final el número de comprobantes será 15. Y si el día de mañana ingresamos 20 comprobantes más, el correlativo continuará desde el número 16 en adelante y así sucesivamente. Pero siempre al iniciar un mes debe empezar con el correlativo 1. El tipo de anexo es el número 3 por defecto del sistema, que es para el detalle de los proveedores. La tasa del IGB 18 si la empresa está utilizando este tipo de tasa, o de ser necesario cambiarlo por la tasa 10 si la empresa utiliza ese porcentaje de IGB. La información a ingresar en esta plantilla, como se indicó, es el detalle de todos los comprobantes de los cuales queremos generar sus asientos contables en forma automática y masiva. Vamos a empezar con el registro de un comprobante. Vamos a empezar con la fecha de registro, 1 de julio del 2025, la fecha de documento, la misma fecha, y en el caso de haber fecha de vencimiento, también podemos registrarla. En este caso también vamos a mostrar la misma fecha. Tipo de documento, FT, que son las iniciales de factura, la serie, F136, el número 431. Si Excel cambia el formato del número a fecha, podemos ajustarlo dándole formato general. El código del proveedor. Este código del proveedor tiene que estar registrado en los anexos del sistema contable. De lo contrario, cuando se haga la carga, si este código no está en la base de datos de anexos del sistema, no lo va a reconocer y va a generar error en la carga. Centro de costo, de ser necesario cuando esta operación o este gasto está ligada a algún centro de costo. De lo contrario, obviarlo. A continuación ingresamos los importes como base imponible, IGB, importe no grabado, importe total y tipo de cambio referencial de este comprobante de pago. La base imponible 929.49, IGB 167.30, importe total 1096.79, tipo de cambio referencial 3.274, que podemos obviarlo. La columna de destino es muy importante registrarla. Aquí nos indica el comentario que los tipos de transacciones que realice esta empresa es 1. Operaciones grabadas destinadas a operaciones grabadas. 2. Operaciones grabadas destinadas a operaciones mixtas. 3. Operaciones grabadas destinadas con operaciones no grabadas. Operaciones no grabadas, el 4. Y el 5. Importación. En este caso, al ser una operación grabada, ingresaremos el código 1 como destino. En la siguiente columna, operaciones mixtas, esta columna se utiliza cuando en la columna anterior de destino utilizamos el código número 2, esto para que el IGB de la operación se prorratee en relación a un porcentaje en función a un cálculo realizado por el usuario. En este caso, al no ser una operación de tipo 2, lo dejamos vacío. La siguiente columna, valor CIF, se va a ingresar datos aquí en esta columna cuando el tipo de operación sea 5, es decir, una operación de importación. En este caso, dejarlo vacío. El siguiente grupo de columnas, fecha de documento, tipo de documento, serie de documento y número de documento, referenciales.
es cuando se está registrando una nota de crédito o débito y esa nota de crédito o débito está afectando algún comprobante que puede ser una factura, un ticket u otro comprobante de pago. El siguiente grupo de columnas es para indicar si la transacción está afecto a detracción. En esta primera columna tendremos que poner código 1 si está afecto a la detracción. De lo contrario podemos dejarlo en blanco o 0 si es que no está afecto a detracción. La siguiente columna, número de detracción, ingresaremos el número de operación o transacción que se ha realizado en la entidad financiera por la operación de detracción. La siguiente columna, indicar la fecha en la que se ha realizado la detracción. En la siguiente columna, ingresar el código de la detracción, esto para indicar el tipo de operación afecta a la detracción. En la siguiente columna, la tasa, qué tasa se está aplicando en la detracción. Y por último, donde dice importe de detracción, indicar cuánto ha sido el importe que se ha detraído en la transacción. La siguiente columna para indicar si el documento es anulado. Por defecto dejarlo en blanco o 0. La siguiente columna, IGB por aplicar, solo puede ser 0 o 1. En este caso siempre vamos a registrar el código 0. 1 es cuando el IGB aún está pendiente de aplicación por X motivo. En la siguiente columna, que dice importación, registraremos el código 0 o 1 para indicar si esta transacción está relacionada a una importación. Y en la columna última, que es número de file, dejarlo en blanco. En este caso vamos a agregar el código 0 en la columna IGB por aplicar. Y en la columna de importación también ingresaremos el dígito 0. Una vez terminado de registrar el comprobante de pago, a continuación tenemos que indicar con qué tipo de asiento se va a registrar este comprobante de pago. En este caso tenemos que regresar a la hoja parámetros para identificar con qué tipo de asiento se va a registrar ese comprobante, qué cuentas se van a utilizar en ese asiento contable. Vamos a asumir que está relacionado con compra de mercadería, así es que vamos a utilizar el asiento de tipo 1. En la hoja data ingresaremos en la columna que dice tipo de asiento 1 y listo. Una vez terminado de registrar toda la información, damos clic en el botón procesar. En el mensaje de información le damos clic en el botón aceptar, nos pasamos a la hoja plantilla. En esta hoja podemos ver el asiento contable generado según los datos del comprobante ingresado en la hoja DAT. Tenemos las cuentas contables, el periodo tributario, el subdiario, el voucher o comprobante, que en este caso es el 1, la fecha, el tipo de anexo, el código del proveedor, la factura, serie y número, la fecha de vencimiento, el IGB referencial, la tasa del IGB. La primera línea muestra la base imponible o valor sin IGB, la segunda línea muestra el importe del IGB y la cuarta línea el importe total. El tipo de cambio que se va a utilizar para la conversión, la siguiente columna, la fecha de registro, el tipo de cambio referencial, la glosa, el destino o tipo de operación, en este caso operación 1, operación grabada, el resto de columnas vacías, ya que no es necesario el ingreso de información en estas columnas. La glosa de movimiento, documento anulado en blanco, IGB por aplicar 0, no hay código de tracción, tampoco es una importación, por eso el código 0, la posición de las cuentas, la primera línea en el debe, la segunda en el debe y la última en el haber. Con respecto a la tasa, importe de tracción, vacíos, número de file vacío y las otras columnas también no se están utilizando. De esta forma, este aplicativo genera los asientos contables por tipo de comprobante en forma automática y masiva. Vamos a ingresar ahora a otros comprobantes de pagos y luego vamos a generar sus asientos contables. Una vez registrados los comprobantes de pago, vamos a darle una revisión rápidamente. En este caso estamos registrando un recibo por servicios públicos, puede ser un ticket, una factura nuevamente, una nota de crédito y 3 facturas adicionales con un tipo de operación especial. Los primeros comprobantes de pago, los primeros 4 comprobantes de pago, tienen un tipo de operación o destino 1, es decir que están grabados, y vamos a registrarlos con el tipo de asiento
número 1. El siguiente comprobante de pago, que es una nota de crédito, como se ve en pantalla, es por el valor de 59 soles. También el tipo de operación es 1, operación grabada, y tiene datos adicionales como son los datos del comprobante que está modificándose. En este caso, una factura. No hay más datos adicionales. El tipo de asiento que vamos a utilizar para registrar ese comprobante de pago será el tipo de asiento número 2. La siguiente transacción, una factura no grabada, no está grabada con el IGB, por 100 soles. En la columna de destino o tipo de operación ingresaremos operación de tipo 4 no grabado. No hay más datos en relación a ese comprobante de pago. Y el tipo de asiento con el que se tiene que registrar este comprobante es tipo de asiento 3. La siguiente factura es una factura que tiene tanto operaciones grabadas como no grabadas. El tipo de operación o destino va a ser el código 1, operaciones grabadas, y no tenemos más datos adicionales al respecto. El tipo de asiento con el que se va a registrar esta operación es el tipo de asiento 4. Y el último comprobante es un comprobante muy particular, ya que el tipo de operación en este comprobante es de tipo 2, operaciones mixtas. Como se indicó anteriormente, cuando hay este tipo de operaciones, en la siguiente columna que dice porcentaje de operaciones mixtas, debemos indicar el porcentaje con el que se va a distribuir ese IGB, qué parte será considerado como IGB y qué parte va a ser considerado como gasto. Eso en estos tipos de operaciones mixtas. ¿Con qué tipo de asiento contable vamos a registrar este comprobante de pago? Aquí tenemos el tipo de asiento, que es el número 5. Aquí tenemos las cuentas referenciales para este asiento. Ingresamos el código del asiento. Y una vez registrado y revisado toda la información, vamos a proceder a generar los asientos contables. En el correlativo de comprobantes o número de voucher vamos a registrar el código 1 para empezar nuevamente con el correlativo 1, ya que el anterior fue de ejemplo. En la plantilla, como ustedes pueden ver, solamente se muestra un solo asiento contable. Damos clic en el botón procesar, clic en el botón aceptar del mensaje informativo y pasamos a nuestra plantilla. Como podemos apreciar, ya se han generado los asientos contables por cada uno de los comprobantes registrados en la hoja data. Acá tenemos el primer comprobante, el segundo comprobante y así sucesivamente. Vamos a ver los comprobantes de nota de crédito. Aquí está el comprobante de nota de crédito. Como pueden ver, tienen su documento de referencia que se está ajustando. Y la posición de las cuentas varía, ¿no? Las dos primeras en el haber y la última en el de. Luego, la siguiente operación era una operación no grabada, solo dos cuentas, 65 y 42. Ahí está el asiento contable. La siguiente transacción, una operación mixta con operaciones grabadas y no grabadas. Aquí tenemos la transacción, una parte grabada, una parte no grabada, el IGB y el importe total. Y por último, la transacción con el comprobante para operaciones que tienen una parte grabada y no grabada, es decir, para prorratear el IGB. Aquí lo tenemos. La parte que es considerado como IGB o crédito fiscal, 21.60, y la parte del IGB que no es considerado como crédito fiscal, es decir, como gasto, en la cuenta 64111100. Estas cuentas son referenciales, por supuesto, ¿no? Y adicionalmente nos muestra en la columna porcentaje de operación mixta qué porcentaje se está aplicando para el prorrateo. Como se indicó en un inicio, estos son asientos básicos referenciales. Ustedes pueden crear sus propios asientos teniendo en cuenta la forma de la creación de estos asientos contables que se mostró en la parte inicial del video. Una vez terminado de generar los asientos contables por cada comprobante y también de revisado los asientos contables generados, procedemos a generar la plantilla que vamos a utilizar para importar los asientos contables de compras al sistema StarSoft. En este caso, esta plantilla se va a generar en la misma carpeta donde tenemos ubicado esta macro. En mi caso está dentro de la unidad C, dentro de la carpeta StarSoft. Damos clic en el botón
plantilla, damos clic en el botón del mensaje de información, nos trasladamos a la carpeta y como podemos ver ya se generó la plantilla. Esta plantilla muestra los asientos que vamos a importar al sistema StarSoft. Esta plantilla es la que se puede copiar o mover a otro equipo para hacer el proceso de importación o carga masiva de asientos contables al StarSoft. A continuación vamos a mostrar cómo se realiza la importación de los asientos contables de compras utilizando esta plantilla de Excel al sistema StarSoft. Seleccionamos importación de datos externos, opción compras, hacemos la equivalencia de comprobantes para la carga, en este caso nota de crédito que ya se realizó, al igual que la factura. Cerramos, clic en el botón aceptar, seleccionamos carga de archivo en Excel, clic en el botón examinar, seleccionamos el archivo con los asientos contables, damos clic en el botón aceptar, esperamos que procese la información, marcamos los comprobantes a importar y damos clic en el botón procesar. Luego aceptamos, realizamos el proceso de mayorización, verificamos en la opción de movimientos contables que cargaron los asientos y por último revisamos el registro de compras para verificar la carga. También carga información o datos referentes a detracciones, como podemos ver. Debemos ingresar correctamente los datos en la macro para que la carga sea perfecta.